Muchísimas gracias por la presentación y de igual manera agradecemos el foro ya en esta tarde noche. Bien, vamos a estar platicando en estos minutos, precisamente como nuestra ponencia nos lo indica, en relación a la parte de la paz y la productividad en cuanto al referente que tiene que ver con la mediación. Y que bueno, pues tenemos un material visual que nos va a permitir apoyarnos con esta información y de igual manera, pues también estar, y ahora sí, a cuadro con ustedes para poder intervenir con esta información, en la cual, como ya mi compañero hizo mención, efectivamente su servidor, bueno, pertenece al sistema educativo. Bueno, pues actualmente dentro de este contexto educativo en el cual yo me encuentro en educación media superior, en los últimos años se ha establecido el componente de la mediación como un parámetro obligatorio para las instituciones que pertenecen tanto a bachillerato general como a bachillerato tecnológico. ¿Por qué lo mencionamos? Porque bueno, dentro de la vertiente de educación pública que tenemos en la entidad, hemos podido establecer también la certificación de mediadores, los cuales dan acompañamiento también a la comunidad estudiantil y a su vez, este es el primer elemento para poder construir la cultura efectiva de paz a través de la mediación, que será también el alcance que desprendemos y que tenemos como finalidad en esta noche compartir con ustedes en cuanto a esta herramienta se refiere dentro no solamente de lo que es este modelo, sino también de la situación que nos puede permitir lograr en el marco de la productividad y acercamiento al campo laboral de nuestros educandos y la población en general, ¿sí? Resolver problemas que, como también ya se mencionó desde la perspectiva laboral, que en el caso, como nos lo sabemos, desde el año 2019 instrumentamos la reforma en la materia, pero no como una mediación, sino como un parámetro de conciliación, ¿sí? Ante la autoridad correspondiente. En este caso también, bueno, se reúnen los elementos para poder estar avanzando en ese sentido. Y bueno, pues iniciamos con esta introducción precisamente que hemos preparado, insistimos en el contexto específico tanto para la cultura de paz y la productividad a la cual hacemos referencia. Y uno de los primeros puntos que orientamos también en el nacimiento de la cultura de la paz, tanto en el hogar como en el referente académico y naturalmente en las condiciones en el ámbito profesional, pues tiene que ver con esa comunicación, pero también con la escucha activa. Sí, hemos detectado también en una de las de partes que hemos podido pues establecer ya en esa interacción como miembro del Comité para la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar, del cual pues tengo el honor de formar parte en una de las instituciones educativas de media superior en las cuales pertenezco. Hemos detectado, pero sobre todo también mantenido ese enfoque de la escucha activa, ¿sí? Muchas ocasiones, el primer elemento que nos lleva a contrarrestar la paz en cualquier escenario y en donde evidentemente se hace partícipe la diferencia, la inquietud, la necesidad de tener que intervenir, es ante una falta de atención o visión por parte de la persona que funge como mediador, ¿sí? En este caso, bueno, no solamente en el ámbito general de los aspectos que ahorita comentábamos, sino en la particularidad también de poder ser escuchada y escuchado desde una temprana edad. Es cierto que nosotros partimos de valores, principios, normas, en los cuales, pues sí, la situación del entorno en ocasiones nos pone y nos antepone a nuestros principios, normas y situaciones de
convivencia común que tenemos desde la familia, pero también en algunos otros referentes observamos que, bueno, pues esa situación de establecer un elemento de tranquilidad, de interacción entre los miembros de un entorno lleva también a que esa deficiencia de la escucha, bueno, pues propicie algunos otros problemas al respecto, ¿no? Que van deformando de alguna manera el contexto de la interacción y el mensaje que se puede establecer, y por lo tanto, desde un primer momento, las generaciones que se encuentran en formación, más allá de ver a la mediación como un elemento de solución, buscan instrumentar una problemática mayor en su persona, ¿no? Y veámoslo con una situación que precisamente, pues yo siempre la asevero, ¿no? En cuestión de donde antes de llegar a esa mediación, que ya en este caso que voy a comentar, pues ya no sería una mediación porque ya hay una violencia de por medio. eh, Vemos en los jóvenes, insisto, desde este parámetro ejemplificable para ustedes, ¿sí? Que prácticamente la solución al no haber tenido una escucha inicial, pues es la violencia, ¿no? Llegan a agredirse afuera de los centros educativos, en el aula, en el patio, en donde sea, pero al final, cuando llegan precisamente con el contexto de esa autoridad mediadora, cuando llegan en el rubro que propicia el escucha, propicia también la parte que tiene que ver precisamente con la interacción que se da entre las partes, bueno, pues desafortunadamente logramos observar que de cierta manera, ¿sí? El joven lo primero que recrimina precisamente en la persona es el que no fue atendido, no fue escuchado, pero sobre todo no se le propició una solución para llegar a la erradicación de esa problemática, sino por medio propio tuvo que tomar la decisión de agredir a un semejante. Hay una consecuencia que, bueno, pues muchas de las ocasiones sabemos meramente, pues es un conato de pelea, dos, tres puñetazos que se alcanzan a lanzar, meramente, pues sí, ahí hablamos de la instrumentación de esta violencia física, pero que reiteramos cuando empezamos a tener ese acercamiento con ellos y decirles, bueno, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a eso? Dicen, bueno, es que no fui escuchado, es que esto lo pudimos haber evitado, pero la persona que funge en el marco de la mediación, llámese directivo, llámese orientador, llámese persona responsable de familia, ¿sí? No se viene deformando. Y reitero, de la mediación nos lleva que trabajar con ese recurso humano también, personas que entran a la ciudadanos formales en este pleno y que bueno, pues prácticamente también en ese debemos tener el enfoque específico de esa interacción, comunicación y diálogo que debe alcanzarse con ellos. Primordialmente también porque bueno, más allá de las situaciones que hoy en día cualquier persona pueda tener sin distinción de la edad. Es cierto que ahorita mencionamos pues uno de los pilares fundamentales en el marco de nuestra sociedad, como son estos grupos jóvenes, ¿sí? También hay que decirlo, bueno, pues las personas que se establecen en el marco de la parte productiva, de la parte fortalecida en el marco del trabajo, pues generan esa situación de escucha, ¿no? Nos ha tocado ver, que reitero, en el marco previo a la conciliación, ¿sí? En donde muchas ocasiones
puede sonar increíble, pero es cierto y claro, pues no visto desde una perspectiva jurídica como algo factible, pero hay trabajadores que la representación que vamos a tener de ellos en cuanto a una controversia de este tipo, nos dicen: yo lo único que quiero de mi patrón es que se disculpe, que me establezca un me equivoqué, que me reconozca que fue importante para su fuerza productiva, para su empresa, y que pues muchas veces se les hace ver, oiga, pues de alguna manera ese elemento de escucha que usted nos solicita, bueno, pues trasciende más allá de lo legal, ¿no? Porque nosotros, bueno, pues nos vamos a enfocar en los aspectos que su patrón en su momento no cumplió, pero sí, muchas personas tienen ese acercamiento con la representación, insisto, en el marco laboral, buscando ello, buscando que se escuche activamente lo que ellos consideran en su momento fue la parte del conflicto que detonó de alguna manera en esa situación que lamentablemente pues los lleva a ya no estar o ya no integrar esa mano de obra dentro de la instancia productiva que pudieran pertenecer, ¿no? Y claro, como todo, ¿no? Hablar con la objetividad y la veracidad que debe ser en el ámbito de solucionar en su momento la controversia, que reitero, pues ya ante la instancia respectiva, pero dejando ver también pueden desde un principio bien el llamado de atención en el quienes pueden liderarlos de un liderazgo secuencial, llámese cualquier tipo de ente productivo, que tengan de permitir que cada persona escuchada e instrumentada dentro de la parte. Nosotros, bueno, evidentemente, como conocedores de este elemento importante de resolución de conflictos, sabemos que debe de existir una predisposición, una voluntariedad al respecto, que es también una de las situaciones en las cuales debemos nosotros entender, ¿sí? Que la cultura de paz depende mucho de eso, de la voluntad de todos los que nosotros integramos cualquier contexto de nuestro entorno, sea nacional, con los compañeros que hemos tenido la oportunidad de escuchar con antelación en sus ponencias a nivel Latinoamérica, a nivel continental, a nivel mundial. La situación de la cultura de paz es un elemento y un ejercicio que sí depende de cada persona y que cuando sucede algún elemento controversial, debemos tener claro algo que por costumbre, que por antelación, principio, lo que queramos nosotros considerar, muchas ocasiones el ser humano no tiene conciencia de ello y que es el reconocimiento de su propio error, ¿no? Hemos llegado también en esta cultura de paz, en el marco de la mediación educativa que he puesto como referente en esta noche, ¿sí? El decir es que no acepta esta persona el error, es que esta persona no reconoce que se equivocó. Y bueno, categóricamente hablando, querida y respetada audiencia, bueno, sabemos que ese es uno de los puntos y barreras que se puede enfrentar también la mediación en el marco de su instrumentación en distintos ámbitos, primordialmente en el hecho de poder estar garantizando una solución efectiva a una controversia, ¿sí? Sabemos que prácticamente también, y lo veremos en unos minutitos más en la categorización de estas mediaciones, ¿sí? Para el fortalecimiento de la paz y la productividad, ¿sí? El tener claros los valores, principios, pero sobre todo los elementos que nos rigen como persona, bueno, pues también nos fortalece a tener lo que mencionábamos con antelación, esta escucha activa, pero sobre todo esta solución que pueda representar también el ir generando una menor
condición en cuanto a conflictos se refiere. Recordemos que la parte de los conflictos, ¿sí? Viene desde esa involuntariedad de querer arreglar algo, ¿no? Y que cuando vamos nosotros avanzando, 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 prácticamente tapando un espacio para tratar de cubrir otro, pero más allá de poder cubrir otro, cuando menos imaginamos, ya tenemos un destape total de diversos aspectos que desde un principio pudieron haber sido solucionados de una forma acorde. Y que claro, en el caso normativo y de la vertiente que yo puedo en el expertinio compartir tanto en el marco familiar como en el marco laboral, ¿sí? Dejamos entrever que, bueno, pues una temprana orientación que conduzca a una mediación efectiva nos puede ahorrar, ¿sí? Un camino arduo, desgastante, pero sobre todo con el mismo resultado que podamos nosotros lograr establecer. Sí es cierto que también los medios alternos, y en este caso la mediación que me toca en esta noche establecer como el eje rector de mi participación, así como la mediación, la conciliación y el arbitraje, en esta situación de alternancia a una solución de conflictos, mucha gente dice dentro del elemento jurídico, bueno, es que cómo recomendar la mediación, cómo recomendar la conciliación, cuando técnicamente tú como licenciada, licenciado en Derecho, pues sabes que eso acorta también la parte de un procedimiento y en teoría podría reducir, ¿verdad?, el cobro de tus honorarios. Bueno, también, querida audiencia, pues es importante ver esa situación no desde el ámbito económico, sino desde el ámbito productivo, en el marco del abogado en su quehacer cotidiano, para solucionar y avanzar en todos y cada uno de estos instrumentos. Una categorización en un orden familiar, sabemos, desprendida de la disolución del vínculo matrimonial y enunciando una litis, nos lleva a instrumentaciones de carácter pericial, instrumentaciones que de acuerdo a agenda tendríamos que esperar meses, ya no estamos hablando de días, tenemos que esperar meses en el desarrollo y desahogo de estas pruebas, por citar un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y que claro, pues técnicamente en esas guerras mediáticas que se dan en el divorcio como controversia primordial del derecho familiar, ¿sí? Podemos estructurar acordemente una condición importante para llegar a una solución efectiva y desde un primer momento, claro, establecer esa voluntad de las partes, ¿sí? Sabemos que en el marco de los varones, pues no dejarán de ser los padres de los jóvenes, niños, adolescentes convivientes, eso pues no dejará de ser, ¿sí? La sustanciación de esa controversia así lo enunciará, así como las madres pues no dejarán de ser las receptoras, ¿verdad?, de estos jóvenes y beneficiarias de el derecho alimentario en nombre y representación de los mismos. Y desde ahí, lo mencionábamos ahorita, esta escucha activa, ¿sí?, a veces no nos deja transmitirle el mensaje efectivo a la persona, ¿no? Y en esta contextualización que podemos hacer dentro de este tema lo vemos, ¿sí? Se convierte en una guerra más allá de una solución. ¿Por qué? Porque no tenemos claro esa voluntados como una guerra, donde también nosotros en el ámbito de ese ejercicio de patrocinio que llevamos a cabo, debemos ser claros y contundentes. ¿Por qué? Porque también el papel del abogado, no solo en la controversia del orden familiar, sino en general, sí, se ve en tela de juicio en ocasiones al decir, bueno,
sí es cierto, prolongamos, avanzamos, cobramos, solucionamos, sí, pero ¿bajo qué condiciones, bajo qué principios, elementos, normas que de alguna manera pudimos haber sustanciado en determinado punto a través de un elemento como la mediación y la garantía de la paz social. Social dentro de la mediación en el marco familiar, efectiva de las partes para consenso, colaboración y voluntariedad, donde además también debemos comprender que en el ámbito de la mediación, ¿sí? No vamos, como lo hemos referido siempre, no vamos a encontrar un ganador y un perdedor. Vamos a encontrar dos personas que buscan solucionar una controversia, que más allá de ser la contextualización definitoria de el medio alterno, debemos nosotros verlo como algo real, palpable y efectivo, ¿sí? Muchas ocasiones sabemos también que los conflictos, bueno, pues derivan también de errores que como seres humanos cometemos y que claro, esos errores tienen una consecuencia, es más que obvio. Sin embargo, también mucha gente lo dice y lo asocia, ¿verdad? Un error, pues puede ser imperdonable, ¿no? Un error de la magnitud que sea, puede no tener los resultados que, que pudiésemos nosotros establecer. Sin embargo, debemos entender que intervienen en la mediación, bueno, pues nos llevará precisamente ese contexto de paz, nos llevará también ese contexto de productividad, porque al final, como lo referíamos, al tener una situación en la que podemos reconocer algún error, que podemos reconocer también la falta de atención, la falta de conducirnos de una manera adecuada, bueno, pues nos lleve a un replanteamiento de todo ello, ¿no? En ocasiones también, pues nos toca observar en estos niños que mencionábamos al arrancar la ponencia en esta noche, ¿sí? Nos van a solicitar dicen ellos, vengo a solicitarle una mediación, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué sucede? Es que tenemos esta situación con este compañerito, ya no lo queremos en el grupo y muchas veces, pues el no querer al compañerito en el grupo, bueno, pues denota también no solo la comunicación, esa situación de voluntariedad, sino también el que, bueno, ellos creen que esa es la solución y la satisfacción que puedan lograr, ¿sí? En estar lejos de una persona para mantener un ambiente, pues, más sano, más óptimo y sobre todo en el marco de carácter consensuado, pero nos damos cuenta al ir explorando, pues, estas situaciones que en ocasiones también, pues los adultos son los que generan ahí ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues empezamos a no ser imparciales, a no aplicar principios elementales que nos llevan a generar precisamente controversias de esa naturaleza, ¿sí? En donde prácticamente pues las y los jóvenes pues deben ser tratados por igual en el aula, ¿no? En este contexto mediático de paz que vamos formando y al notar ellos una diferencia, al notar ellos que existe una preferencia inclusive uno sobre otro, bueno, pues no sienten esa satisfacción en cuanto a la atención que debe brindárseles, tanto por parte de sus docentes como por parte de la institución. Y bueno, pues ahí también ya vienen otras repercusiones que en su momento, insistimos, pudieron haberse solucionado, que bueno, pues la de mayor alcance que nos ha tocado
pues ver precisamente, pues es ya la presentación de una solicitud ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, la Comisión, perdón, de Derechos Humanos del Estado de México, ¿sí? Ya como parte también de estas controversias, ¿no? Es decir, se queda satisfecha nuestra petición, nuestra encomienda, vamos a buscar otra alternativa y bueno, pues al final también en el caso de derechos humanos, pues hace lo pertinente, se emite lo que se tiene que emitir. Afortunadamente no recomendación, pero sí, pues se hace ya ese llamado de atención por parte de la autoridad educativa en el contexto de esa escucha y satisfacción efectiva del alumno, no a su voluntad, pero sí a la solución, como lo decíamos, de lo que pueda pues estar afectando toda esta parte, ¿no? Y que bueno, también en este sentido, sabemos bien que, bueno, pues varias de estas cosas, como lo hemos mencionado en esta escucha activa, ¿sí? Requieren empezar a, pues, trabajarse, ¿no? En este ámbito y sentido. Para nosotros algo que ha sido efectivo en esta construcción de la cultura de paz dentro del mecanismo formativo de los estudiantes, pues ha sido que estos centros de mediación son espacios obligatorios al interior de las escuelas preparatorias y por lo tanto también ya desde hace par de meses la instrumentación de psicólogas, psicólogos que participan activamente para dar seguimiento a cualquier tipo de esta controversia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros instrumentamos el mecanismo en el ámbito de intervención, también hay otros factores que requieren ser trabajados por profesionales en el marco de la salud mental y bueno, pues nuestras compañeras psicólogas y psicólogos que intervienen en los centros de mediación escolar que son llevados a cabo en esta entidad, ¿sí? También buscan ello el poder precisamente incentivar esa cultura de fortalecimiento a la paz y solución a las problemáticas que se puedan presentar. Recordemos que actualmente, bueno, pues hay elementos que también pueden implicar una mayor situación de violencia por el alcance que se tengan, llamémoslo redes sociales por ser más específicos, ¿sí? Y en donde categóricamente, bueno, pues vienen otras situaciones que ya involucran algunos otros referentes. Sin embargo, también en este caso, bueno, pues teniendo una atención oportuna y sobre todo, pues la claridad de lo que acontece, maneja y sucede en el ámbito de las comunidades virtuales, se ha podido detectar de manera satisfactoria, ¿sí? La condición que nos permita ayudar a que no se vuelvan a presentar o plantear situaciones de esta naturaleza. Evidentemente, como todo y como lo sabemos socialmente en el caso general de nuestro país, bueno, pues hay aspectos que no podemos detener, que son parte de la dinámica de la misma población y mayormente pues en distintos contextos cuando se establece un ámbito formativo, en el caso de estudiantes, ¿no? Que son nuestra base sustancial para llegar a esa cultura de paz general, ¿sí? Dentro del referente de la mediación en ellos, pues es el que puedan transmitir esa solución a alternativas en otros contextos y entornos en los que forman parte y que uno de ellos, bueno, pues es también el escenario y el contexto de su círculo familiar, ¿sí? Muchas ocasiones también dicen, bueno, ¿por qué no hablamos? Pues porque en mi casa no se habla, ¿verdad? En mi casa se actúa, en mi casa se soluciona así, en mi espacio donde vivo las cosas son de esta manera y evidentemente pues no tenemos ese enfoque para poder determinar situaciones de voluntariedad y de solución
que puedan ser efectivas, como en este caso la mediación. Y que claro, también ese llamado de atención que se hace en la preparación de los jóvenes desde temprana edad, tiene que ver con la aplicación de un instrumento como el que estamos compartiendo ahorita, en el cual desde hace ya prácticamente 6 años atrás, ¿sí? Se instrumentó a través del Consejo Estatal, en función de la mediación escolar, ¿sí? Elementos que nos permitan garantizar no solo cultura de paz, sino escenarios libres de violencia. Recordemos también que, bueno, pues en ocasiones hay situaciones que de alguna manera es difícil comprenderlas, es difícil por la edad analizarlas, entenderlas, verlas con una situación de madurez, un enfoque real a lo que pudiera acontecer. Y mencionábamos también desde la instrumentación del núcleo familiar, pero por ello también nosotros hemos dado la pauta para tratar de garantizar y contribuir en una mayor forma el que esa mediación que se realiza al interior de los centros educativos pueda tener una trascendencia en cuanto a esa escucha activa en el hogar, ¿sí? Esa escucha activa que requerimos y necesitamos para poder focalizar, sostener, pero sobre todo tener en consideración las herramientas que permitan no llegar a situaciones en las cuales de alguna manera, pues bueno, sabemos puedan tener un impacto tanto en nuestros jóvenes como en las personas adultas, dependiendo la condición y magnitud del conflicto, pero además, como ya lo mencionábamos, de manera asertiva, el poder buscar tener esa solución desde un parámetro convenido, ¿sí? Sabemos que es difícil que se cumplan las disposiciones, predisposiciones de una persona al momento de una controversia, si ya lo mencionábamos de cierta forma, tener ese enfoque de racionalidad para ceder y sobre todo establecer un elemento de viabilidad que nos permita poner fin a determinada situación, ¿no? Y en este caso, bueno, pues en la escuela vamos formando, vamos focalizando ya en nuestros jóvenes estudiantes esta participación con el fin de que ellos mismos tomen conciencia de que la mediación es un elemento que nos sirve y que además lo pueden replicar dentro de su contexto social. Es importante y oportuno señalar que sí, no vamos a decir que no. Hay jóvenes que, bueno, pues no toman la mediación como el elemento más factible para esta solución de controversias y evidentemente pues buscan otro tipo de acciones fuera del marco jurídico inclusive, ¿sí? Sin embargo, también, pues bueno, dejamos ver los alcances de lo que pudiese pasar en caso de tomar también algunas otras decisiones que puedan estar fuera de ese elemento jurídico que ya mencionábamos, ¿no? Importante también denotar esta situación, sobre todo porque nosotros también desde la perspectiva de formación de estos jóvenes, lo que buscamos pues es que no tengan una situación o implicación jurídica, sino meramente orientada a su reglamentación escolar, que como bien sabemos, bueno, ellos en su mayoría todavía como menores, ¿sí? Pues están bajo el cargo de sus padres, tutores, y en este caso, bueno, pues dependiendo el tipo de familia en el cual se encuentren, sí, que pues, en algunos casos inclusive pues llega a ser hasta de los abuelos este, este encargo y la influencia que se maneja dentro de ese entorno familiar para poder llevar a cabo una instrumentación de este tipo. Sabemos también que, bueno,
pues como parte de esta cultura de paz que nosotros buscamos promover y que estamos compartiendo con ustedes en esta noche, la intención es poder ayudar a que de alguna manera, y tengo ahí la estadística, el 86% de los jóvenes que no ingresan a una institución de educación superior en el Estado de México, que son de los sistemas de bachillerato general y bachillerato tecnológico, que se tienen como segunda alternativa. La primera alternativa son los jóvenes de la Universidad Estatal, la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes, bueno, prácticamente pues son los mayores benefactores de acceso a instancias de educación superior en el ámbito estatal y público, claro está, ¿sí? Ese 86% que no llega a ingresar de escuelas preparatorias oficiales, de escuelas de un corte tecnológico, ¿sí? También se pueda preparar de cierta forma para ir a un campo laboral, si así lo desea, que pueda explorar esa opción de decir, puedo asumir ya un compromiso, una responsabilidad y claro, también estar preparada y preparado en caso de tener esa inserción efectiva de trabajo y reducir conflictos que sabemos como personas sin experiencia, personas jóvenes, pueden tener con personas que ven amenazado su trabajo, personas que ven pues aprovechar de su falta de expertinio y sobre todo que en su momento, bueno, pues también traten de establecer una alternativa de escucha activa y comunicación en sus superiores que permita reducir cualquier tipo de conflicto y sobre todo porque, bueno, pues muchos de estos jóvenes en el 86% de la estadística que acabo de mencionar, sí, consideran que el poder generar durante un año un componente económico viable en su persona les contribuirá, pues bueno, a nuevamente presentar un examen de admisión ante la instancia estatal y poder, pues, estar a lo mejor preparado desde un curso previo, accediendo ya a la universidad, teniendo los materiales que se han requerido, libros de algunas disciplinas, y claro, como el contexto de trabajo continuo que se da con esta cultura de paz y se busca transmitir dentro del entorno de la escuela. Como ya lo mencionábamos también, el referente alusivo a la parte de la familia es otro de los puntos prioritarios que debemos buscar para tratar de establecer esa parte constructiva de enfoque que logramos nosotros tener en cuanto a un direccionamiento de soluciones que puedan ser generadas de, pues hay retos importantes en la familia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por lo regular, cuando hablamos de en un determinado momento, el disgusto que podamos tener con la persona responsable de esa familia puede propiciar a que el menor busque el acercamiento con la otra parte y que trate de establecer su nuevo cambio de circunstancia, por así llamarlo, porque precisamente en determinado punto la situación de esta mediación familiar prácticamente puede ser nula, ¿no? Y lo hemos analizado en contextos generales en donde vemos que puede ser nula. ¿Por qué? Porque, bueno, en teoría no se propicia ese ambiente de escucha, pero sobre todo el joven, el niño, está, sí es cierto, a la norma establecida por el padre, la madre, pero sin tener un consenso efectivo cuando ya tenemos un elemento de razón, ¿no? Que suele pasar, es cierto, ¿no? Hace 50 años, bueno, pues la contextualización de razón era 100% tomada en la determinación de padre y madre. Al día de hoy sabemos que esa determinación, si es cierto, queda a su cargo,
pero en algunos casos también consensuada al respecto. ¿Por qué? Pues porque buscamos establecer ese clima de paz, aunque no en todos los casos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todavía tenemos elementos de corte conservador, llámese machismo, llámese eh, sexismo, ¿no? Llámese situaciones en las cuales también el papel empoderante del varón sigue siendo uno de los instrumentos que, si bien es cierto, sabemos existe la igualdad y equidad de género en nuestros días, bueno, pues desafortunadamente en ocasiones no es así, y por ello, pues también lleva a no poder establecer una mediación en nuestro orden familiar, ¿no? Y lo ponemos en un sentido bien claro y contundente, ¿no? Dicen, todos los papás nos dicen cuando somos jóvenes, siempre tienes que llegar temprano a la casa, y es algo por norma, principio y valor que así debe de ser, ¿no? Las hijas y los hijos de familia tienen que permanecer desde temprana hora, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona nos dice, un hijo, ¿verdad? Un sobrino, una persona de la cual tenemos la tutela, oye, ¿y me podrías dar permiso de llegar un poquito más tarde? Y la respuesta tajante es, no, ¿verdad? Dice, no. Y nos cerramos a ese diálogo, ¿no? ¿Y qué propiciamos muchas ocasiones? Bueno, pues muchas ocasiones, pues que sí llegue temprano, ¿verdad? Pero llega temprano al otro día, ¿sí? Y como precisamente un elemento contrario a la conducta y disposición que pudimos haber establecido desde un ambiente mediático, ¿no? Entonces la familia también, claro, que nos juega ese papel sustancial, pero que debemos nosotros orientarlo, si es cierto, en condiciones en las cuales podamos no tener conflictos, como mencionaba en este ejemplo, ¿sí? en, en la situación real que se vive día a día, y que además también, pues bueno, posteriormente nos repercuten en otros aspectos, ¿no? En el contexto social, en el contexto académico que ya mencionábamos, ¿sí? Y que bueno, pues a nuestros jóvenes no lo ven como una opción totalmente factible, ¿sí? En el caso también de la mediación en el marco laboral, hablábamos ya un poco de ello, ¿sí? Es cierto también que las condiciones generales del trabajo al día de hoy hacen que muchas personas puedan establecerse en fuentes laborales que para ellos puedan ser meramente consideradas como el elemento de atención a mi necesidad en esta ocasión. Si dice, esta empresa es el punto de atención a mi necesidad por esta ocasión. Y por ello, pues si hay conflictos, si hay situaciones, si hay referentes que puedan ser complementarios, ese tipo de personas, pues bueno, no van a buscar una solución efectiva ni tampoco habrán de integrarse como el recurso humano eficiente y efectivo que se busca, porque prácticamente pues queda la empresa o el modelo, en este caso, de negocio que pudiese ser relegado a otra situación, ¿sí? Queda ya fuera precisamente de la categorización que en su momento de presentarse algún tipo de controversia podría ser factible la solución al respecto. Y claro, como es parte del tema que estamos abordando, la situación de la productividad se ve afectada, va a tener que generar, hacer, mantener y manejar elementos de bienes y servicios, sino también nos da como resultado el optimizar nuestros recursos humanos, el fortalecer los recursos existentes materiales y evidentemente garantizar y buscar que no se afecten los recursos financieros, ¿no? Pero en el marco mediático, en el marco de esa voluntariedad dentro del ámbito de la productividad también, muchas ocasiones sabemos que el elemento primordial ahí, pues va, ¿qué gano yo? ¿En qué gano yo económicamente si lo realizo, ¿no? Y que más allá de eso, bueno, pues debemos entender
también que en el ámbito mediático, en la parte del trabajo, bueno, pues todos asumimos un rol determinado en, en este caso, eh, también bajo los distintos referentes. También hacia la parte conclusiva ya de mi intervención, agradeciendo hasta este punto la valiosa atención que ha sido brindada a su servidor, ¿sí? Podemos hablar de desafíos, ¿sí? Desafíos que tenemos en torno también a la mediación. No solamente va a las primeras generaciones que van a ser parte de esta situación real de los medios alternos de solución de controversias, específicamente en la mediación. Y digo primeras generaciones, ¿por qué? Porque todavía no hay una confianza, una certeza por parte del individuo a querer llegar a una situación total de ese enfoque de atención a una de las partes o bien a que las partes puedan establecer ese direccionamiento en favor de una respuesta totalmente viable y específica. El reto de la confianza que yo coloco en esta parte también derivará de la forma en la cual nosotros como generaciones ya base de nuestra sociedad podamos instrumentar en el ámbito jurídico y fuera de ella también como un elemento de practicidad en cuanto a la escucha activa. Es cierto que en nuestro hogar pues no vamos a levantar un acta, ¿verdad?, de informativa sobre un componente de mediación, pero sí vamos a buscar fortalecer esos principios interactivos de escucha y comunicación para que el alumno también ya perdón, para que el integrante de la familia ya en su papel como alumno y en su momento como parte de la sociedad, bueno, pues tenga bien reducir cualquier situación de controversia que pueda plantearse. Es cierto también que la mediación pues llega para quedarse, pero también requiere trabajarse, ¿sí? Requiere trabajarse en este reto efectivo de confianza, porque también nosotros debemos hacer partícipes a los sectores sociales en los cuales existe, como en el caso del Estado de México, la plática informativa obligatoria, ¿sí? Acá en nuestro referente de trabajo nos dicen, toda controversia familiar, bueno, pues tiene que agotar la mediación, ¿no? Y que ya lo hacemos como en el caso también de los centros de conciliación, tanto locales como federales, agotar esa instrumentación, salvo los casos que se establecen en el marco de la ley federal en cuanto a ir directamente a la controversia contra el empleador. Pero sabemos que hoy esa es una situación que se debe tener clara en su ámbito contundente, la confianza que en algunos casos también indudablemente va dejándose de lado por parte de nuestros gobernados, nuestros ciudadanos y en general también por distintos sectores de la sociedad cuando ven que este tipo de mecanismos pues de alguna manera no son utilizados acordemente, ¿no? Y que bueno, pues acá la tarea viene para quienes intervenimos en el ámbito general de formación a las nuevas generaciones, no solamente en lo que tiene que ver con la parte educativa, no solamente con lo que tiene que ver con el contexto de instrumentación de un conocimiento, sino de manera general en la forma en la que influimos con nuestros semejantes, seamos padres, seamos madres, seamos tías, tíos, hermanos, ¿verdad? Sobrinos, cualquier referente de nuestra sociedad tiene que transmitir ese elemento de confianza para garantizar también cada uno
de estos componentes. Y evidentemente también en el cierre de mi participación en esta noche, debemos tener claro que, bueno, pues también, como ya lo mencionábamos, la situación armónica que nos transmite la mediación, pues debe ser tomada en cuenta en todo lo que nosotros podamos establecer e instrumentar, primordialmente para garantizar una solución benéfica que pueda ser inclusive en el corto plazo y sin tener un desgaste de distintas naturalezas, ¿no? Que bueno, pues hay personas que dicen el desgaste no importa si es económico, mientras no sea emocional. Hay personas que nos dicen, ¿verdad? Pues el desgaste, pues mientras sea emocional y no sea económico, no importa, pero la intención es no tener que llegar también a esas situaciones y contextos que muchas personas predestinadamente ya asocian, establecen y piensan en varios, pues, ámbitos de participación que se tienen, ¿sí? Y bueno, pues de mi persona quiero agradecer a la universidad por la invitación que nos ha generado para formar parte de esta ponencia en esta noche, con la cual, pues bueno, estoy cerrando de igual forma pues a la audiencia respetable que nos ha acompañado también y que nos ha permitido de este expertinio, sí, pero también de este elemento de la construcción de la paz. Recordemos que la situación que vivimos no solamente, sino en el marco general en el cual nos establecemos, que se llama planeta Tierra, debemos de enfocarla hacia eso, hacia una cultura productiva y de paz en todo lo que hagamos. Muchísimas gracias por la atención brindada. Reitero mi agradecimiento también por permitirme compartir el espacio.